Hola. Estoy haciendo un trabajo para responder a quiénes son los otros, y tengo que basarme en diferentes autores. ¿Me puedes dar una mano? Hola. Sí, obvio, te puedo ayudar con algunos de los filósofos que estuve estudiando en seminario. Empiezo por Kapuscinski, que dice que el ser humano siempre se vio sometido a relacionarse con el otro. El encuentro con este hace referencia a la existencia de los otros como parte de la humanidad y nos otorga una definición del otro, una persona distinta a mí o a nuestra persona, ya que puede ser alguien ajeno a un grupo o sociedad. Pensar al otro o convivir con el otro ha sido un problema histórico, ya que el encuentro con el otro presenta un conflicto relacionado a la creación de emociones y sensaciones, que repercuten en acciones, las cuales pueden ser tanto positivas como negativas. Sumado a su parte sentimental, también se debe considerar que el problema del otro nos liga a otras realidades y culturas, en las cuales el otro tiene su propia identidad racial, cultural y religiosa. Esta amplia diferencia entre las personas da lugar al siguiente cuestionamiento: ¿qué actitud adoptar ante el otro? Pero esto solo da lugar a una incógnita, ya que el otro es un completo misterio. A pesar de esto, Kapuscinski busca ir desenvolviendo la idea del otro como parte de un mundo humano, ya que a pesar de que el otro es distinto a mi manera de ser, el encuentro con este amplía mi humanidad. Por lo que Kapuscinski expresa, para entender al otro hay que afirmar que el otro soy yo, por lo que pensar al ser humano es pensar en un encuentro consigo mismo. Esta afirmación da lugar a una duda que dejo a libre debate: si el otro no existe, dejó de existir. Qué interesante. Yo estuve investigando sobre Kuch, quien aparece con el original desafío de hacer filosofía de y desde América. Hace una denuncia al largo y violento proceso de colonización que se dio en los últimos 500 años, no solo a nivel político y territorial sino cultural, que aún hoy está en vigencia en nuestra fragmentada identidad americana. Esta filosofía hace que todo aquello que no se ajusta a la idea de ser, caiga en la idea de no ser, de lo bárbaro, de lo incivilizado. El hedor significa lo irracional, la pobreza, el miedo, la ira, la invalidez y la marginalidad de lo americano, según Kuch, una percepción negativa de todo aquello que amenaza nuestra seguridad, el otro. Por su parte, la pulcritud funciona como la metáfora de un ser racional y civilizado, un ser que domina su voluntad y transforma su mundo. Aquello que está pulcro. Lo que es y no puede no ser, pero nunca se tuvo en cuenta las otras culturas americanas que estaban siendo. Ahora yo puedo contarte sobre Sartre. ¿Alguna vez estuviste solo en el colectivo y llegó alguien a sentarse al lado a interrumpir tu comodidad? Esta es una de las primeras ideas que plantea Sartre. El otro es el infierno. Tengo que compartir mi existencia y no la paso bien mientras tanto. ¿O alguna vez alguien te observó fijamente y aparecieron sentimientos de vergüenza o timidez? La mirada del otro es un juez omnipresente que nos transforma en sujetos que pueden ser juzgados en cualquier instante y en cualquier lugar. No se descubre al prójimo observándolo, sino sintiéndonos observados por él. Gracias a dicha mirada, podemos descubrir cómo nos percibe otra conciencia, que nos cuestiona. ¿O alguna vez no quisiste saludar a alguien en la calle y preferiste no mirar para evitar la incomodidad? Al no querer mirar, negaste su existencia. Uno siempre puede elegir cómo actuar, pero hay que saber que, si no elijo, también elijo. Sin embargo, de compartir nuestra existencia con otros, en la que somos observados, es que nace nuestro existir. El otro es indispensable a mi existencia tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo, dice Sartre. En la medida en la que soy mirado por el otro, dejo de ser sujeto para convertirme en objeto de la mirada del otro. Perdemos la propia dimensión de conciencia, para ser yo la conciencia de otro. Con el prójimo todo es más difícil, sin embargo, sin él la existencia pierde su sabor, lo necesitamos para construir nuestra identidad individual, ya que, gracias al otro, aprendemos a realizarnos completamente. Sin duda lo voy a incluir a Sartre en mi trabajo. Te cuento ahora sobre el concepto de Pachacuti, que hace referencia al cambio brusco en el orden establecido del mundo provocado por la invasión europea. Para los pueblos indígenas, supone un desastre que reorganiza su vida. Para los europeos, el cumplimiento de su objetivo histórico, y el recordatorio de que las colonias siempre estarán más atrás, dado que no conocen su verdadera historia. Aún así, Europa no es Europa sin América. Mignolo relaciona la modernidad y la colonialidad. La modernidad no es un periodo histórico, sino el relato contado por los protagonistas europeos, por los que ganan.
La colonialidad es la imposición, desde un único punto de vista, de poder, del saber, del ser, de la religión, la cultura, etc. Sin embargo, no existe modernidad sin colonialidad, son dos caras de la misma moneda. La descolonialidad es desligarse y desprenderse de las ideas impuestas por Europa, para poder construir nuestra propia historia y verdad. Para poder alcanzar una multiculturalidad, dejando de lado actitudes discriminantes como el racismo, Mignolo invita a la pluriversalidad como proyecto universal. Pensar en un mundo donde quepan muchos mundos, muchas ideas diferentes, para transformarlo en uno mucho más puro y rico. Yo también leí el libro de Nancy, llamado El intruso, el cual ejemplifica a este como un extranjero, es decir, un extranjero siempre tendrá un mínimo de intruso por el simple hecho de ser extranjero, siempre deberá carecer de algo en la sociedad en la que se encuentra. Porque si ya es bienvenido y recibido sin tener que esperar nada, no tendría nada de intruso y a su vez no tendría nada de extranjero, ya sería uno más igual que todos dentro de la sociedad. Sería poco ético quitarle toda intrusión al extranjero una vez llegado, lo que quiere decir es que puede ser bienvenido y recibido, pero jamás olvidar que sigue siendo un intruso dentro de la sociedad, sigue teniendo esa falta de acostumbramiento y familiaridad, lo cual hace que sea un extranjero. Igualmente, si nos ponemos a reflexionar y repensar, el intruso no es nadie más que yo, el hombre mismo, el cual únicamente al previamente pertenecer a otra sociedad lo llamamos extranjero, el cual tiene intrusión. Nancy lo lleva a su persona con un trasplante de corazón que tuvo, en el cual llamó extranjero e intruso al mismo. Lo último que he leído es sobre Manuel Levinas, el cual ha hecho de su filosofía un intento recursivo de romper con la tradición filosófica de Occidente. Este opta por otra mirada comparada a la de Sartre debido a los sucesos de las guerras. Para Levinas, el rostro del otro no es un objeto de un pensamiento, sino que dice tener un sentido de que es el objeto de una verdad. Con esto busca destacar que el otro no es simplemente un dato. Levinas destaca que el mundo no consiste en asumir la figura de un tema, hace notar que es una idea a la cual se pretende poner en claro y comenta, el rostro del otro destruye a cada momento y sobrepasa la imagen que deja sobre cada uno. Un claro ejemplo sería una foto. El sentido del rostro no consiste en relacionarlo con cualquier cosa, sino que relacionarlo con sí, es decir, con su ser. Vos sos vos, y tu rostro no se relaciona con otra cosa que no seas vos. Cuando un rostro visita nuestro mundo tenemos una responsabilidad, porque ese rostro al mirarme genera en mí una actitud ética, este rostro del cual hablamos nos pone en cuestión, nos genera una responsabilidad. Levinas busca cambiar la metafísica por la ética, la cual exige una respuesta. Para finalizar, te recomendaría que en tu trabajo hables sobre el Ubuntu. Este se basa en la creencia de un vínculo humano universal que hace que las personas conectadas sean capaces de superar las adversidades del mundo de hoy. Más profundamente, el Ubuntu dice que una persona es persona a través de los demás, ya que todos estamos interconectados. Nadie puede formarse a sí mismo sin considerar al exterior. El Ubuntu consiste en eso, en conectar con los otros, hombres y mujeres, porque es la única manera de encontrar el consuelo, la alegría y el sentido de pertenencia que necesita el ser humano. Muchísimas gracias por ayudarme. Toda esta información me será útil para terminar el trabajo. Qué importante saber que nosotros existimos a partir de la mirada y de la relación con el otro. Sin embargo, esto no es motivo para tomarnos como distintos dentro de la sociedad e impulsar a la discriminación entre nosotros. Nos vemos. Created using Powtoon.